Bueno, como les había anunciado al inicio de nuestra programación, ya tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida al señor Martín Ayerbe, líder y conductor del Movimiento de Liberación Nacional Argentina y presidente del Instituto de Planificación Estratégica Argentina, IPEA, y presidente del Foro Naval Argentino. Ya le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Martín? Muy buenas noches. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, lo importante, Martín, es agradecerte que nos haya dado la posibilidad de poder tener una entrevista contigo. Sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, nosotros luchamos por el futuro de esta sociedad y sobre todo de nuestra localidad. Y bueno, nos interesan tus propuestas, entonces quisimos charlar un minuto contigo, así que somos más que agradecidos. No, el agradecido soy yo porque justamente nuestras ocupaciones, nuestro compromiso y nuestro largo andar tiene que ver justamente con la defensa del trabajo argentino, de la infraestructura estratégica del país y de las capacidades logísticas que hacen a la soberanía nacional. Perfecto, Martín. Bueno, como para iniciar esta entrevista y que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, me gustaría que nos cuentes qué significa el Movimiento de Liberación Nacional o qué tenemos que entender por el Movimiento de Liberación Nacional. Es un campamento militar, es un campamento de campaña, no es más que eso. Nosotros somos una organización libre del pueblo como tantas otras que hay en la Argentina y en realidad lo que para nosotros es de importancia edificar no es la parte sino el todo, que es el continente del modelo argentino para el proyecto nacional, que para nosotros debe de constituirse en el continente político de todos los argentinos, en el cual determinar un realismo político argentino, una forma de concebir propia de identidad nacional que tiene que ser superior a las ideologías y a las manifestaciones partidarias. Claro. Está muy bien. Bueno, en conversaciones que yo te he visto, hablabas justamente de eso, de lo ideal, de un Estado más empresario, con áreas estratégicas que permitan evolucionar en esto del trabajo genuino y del crecimiento económico con nuestras cosas, con nuestras riquezas, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto significa que incluso para sostener la actividad privada argentina, si no hay un Estado empresario que proteja esa actividad privada, que le dé transferencia tecnológica, que le dé una reserva de mercado interno, que la prepare en las tareas industriales de alta complejidad, no solo con la transferencia tecnológica, sino con la dirección de obra, porque muchas veces la pyme argentina necesita un acompañamiento que no es meramente la transferencia tecnológica, que es un poco seca, claro, en el sentido de la relación del diálogo, del vínculo, y en este sentido la conducción de obra tiene que estar justamente sustentada en una acción que es determinante en este momento, que es la orden de compra, porque no hay otro compromiso que podamos entender con tanta claridad como una orden de compra. Entonces, si el Estado empresario argentino, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía Atómica, el desarrollo de proveedores calificados para la actividad nuclear, se expresa a través de una orden de compra, la cual además va a exigir trabajar bajo determinadas normas internacionales de calidad, y estos sistemas de calidad tienen que tener el acompañamiento de la conducción, y en este caso es la Comisión de Energía Atómica quien conduce, y esa orden de compra es la que gatilla en sí mismo el desarrollo total de los acontecimientos que van a venir después. Y otro elemento importante, que es una forma también del desarrollo argentino, es el cambio de la factura que se hace en la orden de compra por un anticipo bancario. Esto es una forma fácil de operar sin tener el capital que muchas veces la pyme no dispone,
y transformar la orden de compra en capital de trabajo, porque cuando nosotros con el Estado empresario nos hacemos presentes en el banco, junto con la PYME argentina, y le pedimos al banco que le compre la factura, porque atrás de este esquema está el Estado empresario argentino sosteniendo que va a pagar o pagar. Es el garante de ese. El Estado empresario es el garante en última instancia. Claro. Entonces, además del seguro de caución, además de las garantías, el Estado empresario argentino es la máxima garantía que puede haber. Obvio. Y el proveedor, PYME argentino, quiere hacer las cosas bien, terminar el trabajo y cobrar. Nadie está pensando en robar, viejo. Claro. Los únicos acá que están pensando en robar son los bancos. Claro. Es una forma de dar un adelanto para que pueda realizar la tarea y después cobrar lo que le queda. Es muy sencillo. La verdad que es una excelente idea. Es muy sencillo, y esto se ha puesto en práctica infinidad de veces en el país. Esto no es una cosa que ni siquiera es nueva. Es una cosa que ya está totalmente probada, con total éxito. La capacidad de repago de la PYME es total. Pero claro, se necesita a veces el anticipo, no solamente para los materiales, necesita el anticipo para poder pagar las quincenas o los salarios casuales. Porque a veces las obras son largas, las obras llevan una cantidad de procesos que llevan su tiempo. Entonces a veces uno está fabricando y hasta que uno entrega. Yo, por ejemplo, soy un fabricante de material ferroviario. Nosotros fabricamos material ferroviario para la línea Roca que toma la energía eléctrica por la catenaria y no por el tercer riel. Entonces nosotros todos esos elementos de sostén de la catenaria del Roca, que son elementos críticos, que se hacen en aleaciones no ferrosas, bronce fosforoso, bronces al aluminio, 95-200, SAE 65, aluminios de la línea 6000, latones. Bueno, todos estos elementos hay que primero hacer la liga, la fundición, luego en un horno que se prepara la liga se hace una colada sobre moldes de shell, y luego se mecaniza, y luego de mecanizar hay tratamiento térmico, y luego de ello hay ensayo de calidad que se hace en la Universidad Nacional de La Plata, en el grupo de ensayo de mecánica aplicada, y luego de eso, esos ensayos se presentan en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Entonces, desde que nosotros arrancamos y firmamos el contrato hasta que cobramos pasan 6 meses, capaz. Claro. Entonces, hay que aguantar 6 meses. Sí. ¿Qué pyme puede aguantar 6 meses sin ver un mango? Nadie, por supuesto. Más eso. Entonces, bueno, por eso el esquema que nosotros planteamos es un esquema acorde al tamaño de la PYME argentina, acorde a su necesidad, acorde a la virtud que el trabajo conlleva. No puede ser el dinero siempre el impedimento de todo. Vivimos bajo la esclavitud del dinero nosotros, si no. Tenemos que vivir bajo el régimen de la libertad que el trabajo otorga. No hay hombre libre si no hay trabajo. Tal cual. Martín, a mí, esto que, aprovechando que estás hablando del ferrocarril, me entusiasmó mucho escucharte a vos hablar de la creación de una federación de transporte multimodal, ¿no? Manejando el transporte de cargas en todas sus variantes, ¿no? Tanto del tren, por camiones, en lo fluvial, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y me gustaría mucho que cuentes, porque está muy bueno esto de las industrias que se crean en entorno, como pasa por ejemplo, con las automotrices, como Toyota, por ejemplo, que es el caso que tenemos cerca de aquí, que ella como empresa multinacional fabrica, pero tiene otras pymes satelitales que le hacen un montón de elementos que proveen para la construcción de las camionetas. Y esto que vos hablabas, de lograr este entorno, que cada 50 kilómetros o cada cierta cantidad de kilómetros haya un pueblo, que como era anteriormente, ¿no? Que la industria local pueda proveer de los productos básicos y también de la ocupación territorial. Si podemos hablar un poquito de eso, Martín, que la verdad que me entusiasmó. Sí, claramente. En este mismo modelo que yo lo ponía en el máximo nivel de exigencia, justamente para poner el ejemplo de más alta complejidad que manejamos los argentinos, bueno, en el ferrocarril lo que se da es la inversa, ¿no? Es la más baja complejidad en lo que hace a la tecnología y a la fabricación. El tren es fácil de hacer.
el tren es fácil de hacer, el tren no es difícil de hacer como un reactor nuclear. Entonces, si los argentinos podemos hacer un reactor nuclear, ¿cómo no vamos a poder hacer un tren? Claro. Entonces, esto requiere de una decisión política, de nacionalizar todo el transporte ferroviario y nacionalizar toda la provisión del mismo. Entonces, ¿cómo hay que trabajar esto? Bueno, en los más de 80 talleres ferroviarios de gran porte que hay en el país, hay muchísimas estaciones, hay muchísimos galpones ferroviarios, pero hay 80 que están en las 23 provincias argentinas y son de envergadura. En esos talleres se tiene que fabricar todo el material ferroviario nacional, toda la locomotora, todos los vagones, todo el material de vía y obra. Nosotros hemos colado todo el riel ferroviario, tanto en Altos Hornos Salta como en Solís. Nosotros hemos fabricado las locomotoras y hemos abastecido nuestra necesidad, pero también hemos exportado en la década del 70. Entonces esto ya está demostrado que hace más de 50 años atrás nosotros habíamos adquirido todas las capacidades y condiciones necesarias para fabricar el 100% del material ferroviario en el país. Entonces, esto es lo que requiere la decisión política de fabricar todos los grandes motores diésel que conllevan las locomotoras, y que además todos esos motores diésel son también aplicables para lo que son motogeneradores estacionarios. Usted sabe bien que en toda la conducción eléctrica del país hay una caída, hay una pérdida de la tensión. Claro. Esa pérdida se la levanta a través de motogeneradores estacionarios que están ubicados en distintas partes de la línea y que quemando gasoil levantan la tensión para equilibrar en la prestación del servicio una tensión media. Claro. Bueno, es el mismo motor que va en el ferrocarril. O sea, quiere decir que nosotros estamos pensando en los motores ferroviarios, pero que además ese mismo motor me sirve para todo el abastecimiento de todos los motogeneradores estacionarios para la transmisión eléctrica. Claro. A su vez, estos mismos motores ferroviarios me sirven para los buques pesqueros, los remolcadores de empuje de barcazas y también los remolcadores de puerto, como también las chatas autopropulsadas, las barcazas autopropulsadas. ¿Ves cómo, si uno empieza a pensar en serio en la industria argentina, encuentra que hay elementos de la mecánica que se van repitiendo en distintas actividades y que si nosotros nos lanzamos al dominio de lo mismo, podemos nosotros desarrollar una mecánica nacional que tiene una fuerza de aplicación en muchas actividades? Bueno, esto se trata, los proyectos industriales de modo replicante, que nosotros impulsamos a través del proyecto ELMA 21 para crear una corporación de transporte multimodal, y esa corporación se integra dentro de la Corporación de Empresas Nacionales para que la Argentina tenga la Corporación de Defensa, la Corporación de Transporte, la Corporación Siderúrgica, la Corporación de Alimentos, la Corporación de Energía, la Corporación de Fármacos, la Corporación de Electrónica, integradas en una idea que hace a la defensa nacional. Porque la defensa nacional no son solamente las acciones de nuestras Fuerzas Armadas, es también el complejo industrial que defiende el trabajo argentino. Tal cual. Martín, yo te escucho hablar y la verdad que me parece también escucharlo a nuestro gobernador cuando habla que en la política debe existir el sentido común. Y la verdad que vos estás diciendo cosas que tienen mucho sentido y mucho sentido común. ¿Por qué vos pensás que hay muchos políticos que no tienen esta capacidad intelectual o esta capacidad cultural como para ver este tipo de cuestiones? Y acá me parece que lo que está ocurriendo es que hay un sobregiro ideológico en Argentina. Está sobregirado el tema ideológico, hay una saturación ideológica. Por eso el pueblo argentino está con cierto asco por la política. Le da cierto asco, repugnancia la política. Entonces, me parece que una parte es el sobregiro ideológico y otra parte es la transfugiada política, ¿no? Claro. La transfugiada política.
porque uno espera que los dirigentes sean hombres auténticos, sean hombres que estén dispuestos a hacer el sacrificio de uno por los demás, sino que se dediquen a otra cosa. Porque para ser ambicioso y dedicarse a los placeres de la carne, bueno, que lo haga de privado, no nos interesa, problema de él. Pero quien se dedica a la vida de lo público, a la polis, al bien común, y bueno, tiene que ser un hombre virtuoso, tiene que vivir con cierto ascetismo, tiene que ser un hombre que sea casto. Vamos, señora, suba la vereda. Una castidad, no pedimos una castidad de santos, pero tampoco que se ande revolcando y exhibiéndose. No, eso no va. Eso genera rechazo en la familia argentina, y está bien, porque la familia argentina es el último reservorio moral que hay en el país. O sea, el reservorio moral no está en ninguna institución, lamentablemente. Se ha perdido todo. Pero en la familia argentina se encuentra un reservorio de la moral, de las costumbres, de la tradición, de una ética. Entonces tenemos que estar ajustados a eso nosotros. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la familia argentina, del esfuerzo que hace cotidianamente en trabajar, ganarse el sustento, el pan diario, en la educación de los niños, en la preocupación constante, en el desvelo por los niños, que es el porvenir de la patria. Entonces la familia termina siendo un gran ejemplo. Siendo un pequeño ejemplo, termina siendo un gran ejemplo de una ética nacional. Entonces nosotros necesitamos fortalecer la familia argentina. ¿De qué manera? No dictándole ideológicamente cómo tiene que pensar y educar a sus hijos. Eso no corresponde. No son tareas que ningún gobierno debe pretender arrogarse para sí, sino que nosotros tenemos que fortalecer la familia en lo que la familia necesita, no en lo que 4 o 5 se piensan que pueden arrogarse el derecho por sobre el conjunto. Nosotros tenemos que fortalecer a la familia. La forma más directa de fortalecerla es con el trabajo. Y el trabajo tiene que ser un orden justo, tiene que tener una remuneración justa, porque si el trabajo no tiene una remuneración justa, se vuelve absurdo, es un esfuerzo absurdo, ¿no? Tal cual. Entonces el trabajo tiene que estar equilibrado. Para eso están justamente el Estado, el gobierno y las organizaciones libres del pueblo, como los gremios, que junto con las cámaras empresarias tienen que establecer, a través de los mecanismos institucionales, bueno, determinar un salario justo. El hombre no puede trabajar por la miseria, el argentino no puede trabajar por la miseria que se está trabajando, porque se vuelve el trabajo absurdo, se descompone la comunidad. Claro. Nadie debe trabajar en la Argentina por menos de 1 kilo de carne pulpa por día, por hora de trabajo. Tiene que ser 8 kilos de carne por día. 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. Nadie puede trabajar por menos de eso, si no es absurdo trabajar. Claro. Martín, vos hablabas muy bien de que se están perdiendo los valores, y yo te quiero contar que hace poco tuve la oportunidad de conocer Mendoza, y me llamó la atención la idiosincrasia del mendocino en mantener todas las cosas en orden, la limpieza, la educación, la cultura. Y cuando quise indagar al respecto, bueno, ellos vienen de la doctrina sanmartiniana, ¿no? Ellos vienen de ese legado cuando es gobernador de Cuyo, y él pone esas ideas, ¿no? De como para poder lograr su objetivo, sumar al pueblo mendocino, creando en un lugar inhóspito ocasiones para poder trabajar y hacer grande esa provincia, para hacer grande también el ejército. Vos esto sabés mucho. Y me parece que la idiosincrasia argentina ha perdido mucho de estos próceres nacionales como San Martín, Juan Manuel de Rosas, Irigoyen, esos antepasados históricos que marcaron nuestros inicios, ¿no? Y los valores que se están perdiendo, como vos me decís, que gracias a Dios en la familia argentina, por lo menos en su mayoría, los resguarda. Sí, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, esos 4 son arquetípicos para nosotros. Y son distintos entre sí, no hay uno igual al otro, pero tenemos que nosotros saber observar y valorar que son hombres que dedicaron su vida al servicio de la patria y a la consecución del bien común. Entonces,
Esto tiene que verse bien, porque no puede ser objeto de división entre argentinos. No puede haber más antiperonismo en el país, es un absurdo. Los que han venido después de Perón, bueno, se han dedicado a destruir la obra de Perón y su memoria. Pero hay que ver la edificación que el general Perón hizo en su tiempo. Creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se crearon, desde la Revolución del 43 en adelante, junto al general Sabio, se crearon 14 fábricas militares. Hoy solamente tenemos 3 y en estado paupérrimo. Se creó Altos Hornos Zapla y Somisa. Fuimos autárquicos en la producción de acero. No dependíamos de importar, no estábamos sujetos a ninguna amenaza extranjera, un bloqueo marítimo, comercial de ningún tipo, porque nosotros hacíamos el acero por nosotros mismos. Que es el equivalente que hizo Irigoyen y Mosconi creando YPF. Nos dio una enorme libertad, una autonomía con respecto a la energía. Tal cual. Bueno, ¿qué une? Bueno, hay evidentemente se puede observar que a Perón, a Irigoyen, a Rosas, a San Martín, al general Roca, y también a Roque Sáenz Peña, que Roque Sáenz Peña fue opositor a Roca, pero hay que saber mensurar y saber justipreciar a los hombres de su tiempo. Claro. No eran hombres que estaban en la misma posición, pero verdaderamente fueron patriotas todos. Yo soy un hombre nacional, y que lucho por la tradición nacional de los argentinos, por nuestra cultura, en lo que es el nacionalismo cultural, que es nuestra cuarta bandera. Pero sé apreciar a hombres que fueron liberales, como Roca o como Sáenz Peña, pero eran liberales argentinos, nacionales. Entonces, esto significa que también es una manera de ir hacia una reconciliación nacional de los argentinos. Porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Eso es lo de mayor importancia. Vos sabés, Martín, que no creo que hayas tenido el gusto, pero seguramente que en algún momento lo vas a tener de venir a conocernos, venir a conocer Yvicuí con toda su historia y todos sus valores. Pero si algo que destacamos nosotros es el valor de su gente, ¿no? Eso de mantener los valores originarios, ¿no? Se dice que Yvicuí es la capital de la amistad, porque nosotros venimos no se han perdido nunca nuestras tradiciones gauchas, ¿no? Eso de los valores y los sentidos de pertenencia. Y tenemos mucho entusiasmo cuando hablamos de lo nacional y de la unión entre los argentinos con el solo fin de que podamos tener un pasar común, un bien común, un orden vertical de los valores, ¿no? De que todos tengamos las mismas oportunidades, pero desde el trabajo, del sentido de pertenencia, del respeto. Y me parece de que mucho tiene que ver con lo que el Movimiento de Liberación Nacional dice, ¿no? Al respecto. ¿Es así? Sí, para nosotros, así como existen 4 virtudes teologales que determinan que esas virtudes están constituidas por la fe, la esperanza, el amor o la caridad y la humildad. Hay 4 virtudes cardinales que están determinadas. Esto lo escribió Platón en la República. Esas virtudes cardinales son la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Y entendemos nosotros, con el más grande filósofo de los argentinos, que es don Alberto Huela, que hay 4 virtudes gauchas o criollas, que son la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Esto es constitutivo del ser nacional. Esto está por fuera de las ideologías, los partidos políticos y todas estas cuestiones. Entonces estos valores están por encima de la parte, de los partidos,
por encima de los grupos, los conjuntos. Esto es de orden superior, es constitutivo del ser nacional. Está en el alma gaucha de los argentinos. Preferencia de nosotros mismos, ¿por qué? Porque estando bien montados sobre nuestros valores, nosotros podemos comprender e integrar al otro que es distinto. Porque lo de la inclusión es falso. La inclusión hace de cuenta que te toma en cuenta. Es como el consenso. Es todo simulación que produce extrañamiento en el hombre. Lo verdadero es la integración y el disenso. Porque podemos disentir, obvio, pero no dejamos de ser argentinos y no dejamos de ser hermanos. Y en el disenso hay un debate, pero no nos faltamos el respeto. tal cual. Podemos conversadores y tener ideas distintas, pero también hay uno a qué apela a la humildad del hombre, y esa humildad yo no se la pido que me la dé a mí la humildad, que sea humilde frente a Dios, y que cuando discutimos entre nosotros, entre argentinos, que lo hagamos siempre pensando que Dios nos está observando, como cuando uno dice, no, Dios no me deje mentir. Claro, tal cual. Porque si yo me equivoco, tengo que tener la humildad frente a Dios para reconocer y corregir. Tal cual. Y no me hace menos, me hace más grande como hombre, porque la humildad me hace más grande como hombre. Entonces, en la preferencia por nosotros mismos, nosotros podemos integrar a los que son distintos, porque estamos seguros de nosotros mismos y eso nos permite vivir sin temor. No vemos al otro como amenaza. En todo caso sentimos hasta cierta curiosidad, Claro. pero nunca sentimos miedo. Podemos tener curiosidad frente a aquello que es extraño a nosotros, pero no nos provoca extrañamiento, es extraño. Usted ha visto que el argentino, cuando aparece alguno que es de otra nación, habla otro idioma, el argentino tiene curiosidad. Claro que sí. Inmediatamente quiere entablar conversación con él. Y eso no es un esnovismo, no es una tiliguería. Es que el argentino tiene esa curiosidad. Esto es el crisol de raza, y eso está bien que se hace. Lo mismo ocurre con respecto al orden vertical de los valores, en donde nosotros tenemos que establecer, por encima de todo, Dios. Debajo de Dios, la patria. Debajo de la patria, el pueblo. Dentro del pueblo, los movimientos, las corrientes de opinión, los grupos, las organizaciones libres. Y por debajo de ello, bueno, la familia y el individuo finalmente. Pero no es porque el individuo sea menos. Es que si no hay un orden comunitario que ordene la justicia social, no puede haber libertad individual. Porque si hay algunos que son libres y otros que son sometidos, no hay libertad. Hay tiranía. Martín, ¿y cuál es la receta, entonces, escuchándote lo que vos estás diciendo, para lograr esta unión del pueblo argentino? ¿Cómo hacer para que volvamos a ser lo que fuimos, no? Bueno, nosotros tenemos que dejar las ideologías, los prejuicios, las cosas que hemos mal aprendido, intentar dejarlas de lado para poder abrir nuestro corazón y ser sinceros frente a un semejante. Y reemplazar la agresión por la idea, para que la idea sea la única lucha de arma, la única arma de lucha entre argentinos. Reemplazar la agresión por la idea, para que la idea sea la única arma de lucha entre argentinos y que de ese modo vivamos bajo el apotegma de que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Esto se hace pensando en serio y no tomando una posición de trinchera ideológica para agredir al otro. Si yo estoy hablando del Estado empresario y hay argentinos que dicen que el Estado está lleno de ñoquis, de corruptos y que eso funde a Argentina, bueno, si yo le pongo la evidencia de los grandes éxitos que tenemos gracias a la Comisión Nacional de Energía Atómica y que la energía nuclear afecta positivamente al sistema de salud argentino y que nosotros tenemos medicina de diagnóstico nuclear gracias al desarrollo autónomo que tenemos, bueno, los argumentos de que el Estado está lleno de ñoquis y de corruptos
ya no tienen validez. Puede ser que haya algún ñoqui, puede ser que haya algún corrupto, pero eso no amerita que porque haya alguno que no va a trabajar y cobre igual, o algún funcionario que robe, no vamos a destruir el Estado por eso. Es como si, porque hay un poco de humedad en una pared de la casa, tiramos la casa abajo o la quemamos. Es un absurdo eso. Entonces, tenemos que hablar en serio de las cosas. Porque el ejército argentino tiene que tener fábricas militares que produzcan el armamento. ¿Qué van a destruir las fábricas militares porque el Estado es una cueva de ñoquis? No. Justamente para que la administración pública no sea un quebranto, no sea deficitaria, lo que proponemos nosotros es que haya empresas del Estado que produzcan, como la Comisión de Energía Atómica, como fabricaciones militares, como astilleros y fábricas navales del Estado, y que en esa producción logren solventar el quebranto de la administración pública. Hagan al Estado superavitario, produciendo valor agregado. No conviene importar trenes de China, o de Portugal o de España, porque son dólares que hay que poner en el extranjero. Si los fabricamos nosotros no necesitamos poner esos dólares en el extranjero, entonces los dólares de la exportación de la cosecha quedan en el país. Claro. Bueno, pero hay que hablar así, sin cargas ideológicas, explicando las cosas tal cual son. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que en las responsabilidades de los funcionarios públicos debe haber un especial seguimiento y una especial observación sobre los asuntos que son de todos los argentinos, y además debe haber castigo. Porque si no hay castigo, no se cumple con la norma. Entonces si no hay sanción, hay descontrol. Claro. Entonces sí, hay que castigar, sí, pero acá no se castiga a nadie que robe como funcionario público. Acá no se castiga a nadie. Martín. Y acá las investigaciones patrimoniales lo único que sirven es para hacer escándalo en la televisión. Claro. Nada más, no pasan de eso. Y Martín, ¿por qué pasa esto de que los políticos se reciclan, se reinventan? Ya no importa el partido al que pertenezcan, lo que les importa es continuar en la función o en el poder, sin ver la necesidad, o como vos decías en un principio, si son políticos y se ponen la mochila de lograr el bien común, de lograr que mejore el país. No, son individualistas, no importa lo de ellos. ¿Por qué hemos caído en eso? Bueno, se ha constituido la partidocracia demoliberal en una casta. Y el pueblo lo observa. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un trámite presentado, que ya lo arrancamos hace más de 2 años, en la justicia electoral. Y el juez Ramos Padilla sigue dilatando la aprobación del partido. ¿Y por qué causa? Porque es de la cámpora. Claro. Ahí está. Por eso ahí hablamos que ya no hay sentido común en algunas cosas, ¿no? No, lo que hay son intereses. Claro. Y maldades. Porque a gente de humilde condición como nosotros, que se nos niegue la participación electoral, además viola la ley. Es el juez que incumple con la ley. Tal cual. Es el juez que incumple con la ley. Porque el espíritu de la ley, ¿qué dice? Que se alienta la participación democrática a través del sistema de partidos políticos, que es el sistema vigente en la democracia argentina, de acuerdo a la Constitución Nacional y sus leyes. Y con todo eso, ¿qué hacen? Y se limpian el traste. Claro. No les interesa, no les importa, porque lo que están buscando es una polarización entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, y todo lo que no esté alineado con Milei o Cristina Fernández de Kirchner no le van a permitir participar, le van a bloquear la participación. ¿Por qué? Y porque esto es sencillo, no puede estar permanentemente poniendo en revisión y haciendo ir a firmar. Usted sabe que cuando usted constituye una junta promotora para armar un partido político, la junta promotora tiene que llevar a más de 50 personas
a firmar a una escribanía un día. Claro. Y nosotros somos gente que tiene que trabajar, tiene que llevar a los chicos a la escuela, tiene compromisos diarios. Nosotros no somos ricos que tenemos tiempo libre infinito. Tal cual. O testaferros para hacer cosas con testaferros. No, nosotros somos gente de humilde condición, somos trabajadores argentinos. Entonces, somos el pueblo. Entonces no disponemos ni de guita infinita ni de tiempo infinito. Tampoco de paciencia infinita. Somos muy pacientes, tenemos una enorme paciencia. Bueno, pero tampoco es infinita la paciencia. Apuestan en algún momento haremos tronar el escarmiento. Apuestan al desgaste, Martín. Claro, pero a nosotros no nos pueden desgastar. Claro. Porque nosotros no nos cansamos ni nos rendimos. Y en algún momento haremos tronar el escarmiento. Tal cual. Entonces, en la participación hay un bloqueo a la participación popular que nosotros lo sufrimos en carne propia, por eso se lo cuento. Entonces no es un tema de la teoría política de Alien Badiou o de todas esas pavadas que hacen leer en la facultad. para gente que tiene tiempo infinito para perder. No, esto es directo, esto no es una cuestión sino más que la exposición de la realidad, lo que yo estoy manifestando. Nos tienen bloqueada la participación electoral, dilatándonos y pidiendo cosas que ya fueron revisadas y la ponen a revisar otra vez. Mire, hombre, diga de una buena vez. Diga usted cómo quiere que se llame el partido, cómo tiene que ser el acta orgánica, cómo es la elección de las autoridades, cómo es... diga lo que usted quiera. Diga cómo hay que hacerlo de una buena vez, en vez de jugar a las escondidas. Claro. Así lo hacemos. Y mandar a los secretarios y a los empleados administrativos a que nos dilaten y que no nadie diga de frente y en la cara cómo hay que hacer las cosas. Diga cómo hay que hacerlo y délo de una buena vez el partido. Claro. En vez de tenernos a nosotros así jugando a las adivinanzas, a la búsqueda del tesoro, caliente, caliente, frío, frío, tibio, tibio. No, diga cómo es, hombre. Claro. ¿Usted qué sabe? ¿Usted que es el juez? Diga usted, Usía. Diga usted, diga cómo se hace y lo hacemos como usted dice. Y así no perdemos tiempo, ni usted ni nosotros. Y así no nos hace perder el tiempo y la paciencia. sobre todo. Martín, bueno, aprovechando... Vamos a hablar un poquito de Puerto Ibicuí también, Marcelo. Ahí vamos a eso, justamente. Claro. Martín, bueno, vos venís del Movimiento de Liberación Nacional, busca la unión del Partido Peronista, porque ustedes, o sus inicios vienen del Partido Peronista de Perón, ¿no? Sí, nosotros somos argentinos que nos identificamos de distintas edades, por supuesto. Yo acá justamente estoy por ingresar a la casa de un compañero que es un industrial de la provincia de Buenos Aires, del partido de San Martín, es un industrial metalúrgico, tiene cerca de 80 años y es un hombre que estuvo en los consejos del proyecto nacional del modelo argentino con el coronel Damasco y con el general Perón. Con Enrique Silva. Toda una historia. Y claro, y es un hombre que, bueno, que se ha acercado a nosotros, nos ha dado la bendición y nos apoya. Bueno. Lo mismo que Martín Miguel Güemes, el chorno de general, que es un hombre del movimiento nacional, un historiador argentino, que es un historiador argentino que también nos ha dado la bendición, igual que Enrique Rojas Paz, otro hombre del derecho y la filosofía del derecho, Alberto Huela, como lo he mencionado. A nosotros que los hombres que fueron leales a Perón y que vienen viendo y participados de todos los grandes acontecimientos políticos del país, bueno, nos da una enorme fuerza y nos ratifica el sentido de avance. Yo en particular, bueno, mi familia es peronista y desde el inicio, desde que antes que existiera el peronismo, porque desde el abuelo Lázaro Balbino Ayerbe, desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, que era un chacarero, un tambero vasco, con una pequeña explotación en el norte bonaerense, se la jugó por el general Perón y lo acompañó desde antes del 17 de octubre. Bueno, entonces, venimos de ahí y hemos aprendido muchas cosas,
algunas por la familia, algunas por la historia. Hubo mucha deformación todos estos años, donde la izquierda y el progresismo se dedicó a escribir toneladas de falsificaciones sobre Perón y el movimiento nacional. Y bueno, gracias a Dios nos vamos nosotros lavando incluso de esas cosas que nos mantuvieron en confusiones y en errores. Y bueno, vamos al hueso, ¿no? Directamente. Comunidad organizada, conducción política, modelo argentino para el proyecto nacional, ahí está la papa. Martín. Y aprender, por supuesto, también de todos estos otros grandes argentinos que nombré. Perfecto. Martín, ya ahora yendo a lo que la gente está expectante, y hablábamos de esta idea del transporte multimodal y hablamos sobre los puertos de la Argentina, y ahí entramos la provincia de Entre Ríos, donde el gobernador está impulsando nuestros puertos para poder darle el lugar que tienen que tener, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poquito de esto, que vos sabés mucho. Bueno, nosotros estamos impulsando una corporación de transporte multimodal que pueda operar con marina mercante, flota fluvial, ferrocarriles, líneas aéreas argentinas y una flota de camiones asociada. Voy a poner un ejemplo práctico para la provincia de Entre Ríos. Nosotros en Chajarí tenemos una producción de citrus que es extraordinaria, que se combina también con producción ganadera. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos flete de barcaza por el río Uruguay para poder distribuir esa producción en todo el territorio nacional? Abarataríamos muchísimo el renglón del flete. Al abaratar el eslabón del flete de todo lo que es la cadena de la producción dentro de la estructura del precio, bueno, eso que permitiría poder pagar mejores sueldos a los trabajadores y aumentar las ganancias empresariales, porque quemaríamos menos combustible y destruiríamos menos las rutas. Tal cual. Y en vez de sacar todo por camión, lo sacaríamos por barcaza, y el camión tiene que hacer el desconsolidado, ¿no? Diríamos, los últimos kilómetros. Entonces nos sería de una enorme utilidad. Nos sería de una enorme utilidad tener un sistema de transporte de este tipo. Entonces, además, en el puerto, si nosotros ofrecemos un transporte de barcazas, ¿qué ofreceríamos en el puerto? Un centro de acopio. Hoy en Chajarí hay productores que tienen cámara frigorífica propia y otros que no tienen cámara propia y alquilan. Claro. Bueno, ¿qué pasa si nosotros organizáramos mejor eso para favorecer sobre todo a los productores más pequeños, que son los que mayor dificultad tienen y que se le hace más costosa la producción? Porque el que tiene mayor escala, los costos son menores. Obvio, claro. Todo crecimiento en escala, hay un abaratamiento de costos. Es una ley natural de la producción y el comercio. Entonces, por eso a lo que vamos es que en este ordenamiento territorial nosotros, en los grandes volúmenes de intercambio que en el comercio exterior, nosotros, dominando el flete marítimo, tendríamos que hacernos de 10.000 millones de dólares todos los años para la Marina Mercante Argentina de bandera nacional, y que de ahí 4.000 millones de dólares, el 40% quedaría como ganancia limpia para el país. Y esto permitiría volcar a la red ferroviaria 4.000 millones de dólares al año, que significan 10 millones de dólares por día los 365 días. Imagínense si nosotros tuviéramos para el puerto de Concordia, para los talleres ferroviarios de Concordia, los talleres ferroviarios de Paraná, los talleres ferroviarios de Gualeguaychú, los talleres ferroviarios y de todo el país. Entonces, hay una política que permitiría de hacerse de los recursos necesarios para la reconstrucción de la logística nacional y de que el ferrocarril vuelva a ser un instrumento de dominio del territorio y que permita el enclavamiento de las industrias. Bueno, esto tiene proyectos de ley con estado parlamentario que tenemos en el Congreso de la Nación desde hace muchísimos años. Qué bien, sería la verdad que toda esa logística, nosotros que lo estamos sufriendo, porque la minería de Entre Ríos, que somos jóvenes en eso, pero nosotros acá producimos la materia prima de la arena para poder hacer el fracking en Vaca Muerta, y siempre decimos que sea... se cortó. ¿Se cortó? Vamos a tratar de restablecer la conversación con Martín.
Bueno. ¿Por qué sería? ¿Estaba directo esto? Sí, estaba en directo. Puede ser que se le haya quedado sin batería o algo así, ¿no? Vamos a intentar nuevamente. Bueno, estamos charlando con Martín Ayerbe sobre los puertos, algo tan importante, ¿no? Que bueno, está... O por ahí se quedó sin batería también. Capaz que se quedó sin batería él, bueno. Sí. Bueno, no importa, eso vamos a tener alguna otra oportunidad de poder hablar con él. Vamos, para no dejar inconclusa esta charla, pero bueno, el señor que